Finalmente, Donald Trump revela por qué quería hablar con Maduro. Podemos hacerlo de la manera fácil, y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar. Eso lo ha dicho un coronel retirado de Estados Unidos tras los sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela. Y ya que últimamente hemos hablado tanto del general Dan Kane, ¿quién es Dan Raising Kane? El general favorito, si se puede decir, de Donald Trump, quien destruyó a ISIS y ahora lidera la operación Lanza del Sur contra Maduro. Tenemos también el caso del teniente José Ángel Rodríguez, que representa la barbarie de Maduro. En medio de este despliegue histórico de Estados Unidos contra el cártel de los soles, el tirano aprieta. Y Petro sostiene que el problema de Maduro es la falta de democracia solamente, pero lo desvincula del narcotráfico. Qué conveniente, ¿verdad? Pues de eso y más hablamos el día de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió el día martes, ayer, en su intención de dialogar con el tirano Nicolás Maduro para salvar muchas vidas. Pero contrario a lo que muchos pensaban, que era a ofrecerle la permanencia vitalicia en Venezuela, agregó que hacer las cosas por las buenas está bien, o sea, lárgate, pero que también puede hacerlo por las malas, o sea, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con un dictador si lo han denunciado, lo han calificado, etiquetado como un supuesto líder de una organización terrorista extranjera. Una pregunta absolutamente lógica. Y esta era la respuesta. Maduro, Estados Unidos, lo designó como líder de esta organización terrorista extranjera. ¿Por qué quieres hablar con él? Si podemos salvar vidas y hacer las cosas fácil, está bien. Si hay que hacerlo difícil, también está bien. No te voy a decir cuál es el objetivo, probablemente deberías saber cuál es el objetivo, pero han causado muchos problemas y han enviado a millones de personas a nuestro país. Quiero decir, probablemente fueron los mayores abusadores con el tren de Aragua y todos los demás que enviaron, los narcotraficantes, los capos de la droga, la gente que enviaron, los exconvictos, abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a Estados Unidos. No estamos contentos con eso. Las declaraciones de Trump se dan en medio de esta masiva cancelación de vuelos en Venezuela y de operaciones de aerolíneas internacionales en nuestro país debido al despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe bajo este argumento de combatir el narcotráfico, que fácilmente se combate a Maduro también porque él es el líder y que tiene a los del régimen bien de los nervios. Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao. Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B-52, cazas FA-18 y una aeronave de alerta temprana. Pero la respuesta del tirano no se hizo esperar. Como si la historia fuera caprichosa, que lo es, el genocida optó por tirarse un Noriega y con la prostituida espada del Libertador decidió que sea por las malas. Para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía, que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. ¿En qué universo paralelo piensa este sujeto que ese showcito con la espada va a generar alguna especie de patriotismo exacerbado? Si pueblo, no tiene. Y además, no estamos en el siglo XIX de Maduro. Y es que por si fuera poco, la diminuta masa a quienes le llega no tienen la capacidad intelectual para valorar el intento de simbolismo que pobremente ponen en escena. Les da para aplaudir y poco más que controlar esfínter mientras caminan, en algunos casos. Durante las últimas semanas, Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales y, entre todas las opciones, el tirano sigue descartando el camino menos traumático. Y es que ahora tenemos claro ya lo que representaba esa fulana hablada con Maduro
Y el tirano también deja claro que su plan es acabar con Venezuela, aunque le cueste la vida, literalmente. Y es que después que aviones militares estadounidenses sobrevolaron en aguas cercanas a Venezuela en las últimas horas, desde la península de Paraguaná hasta la isla de Margarita, en estos momentos de máxima presión de Estados Unidos al régimen de Maduro en el marco de la Operación Lanza del Sur, Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de los Estados Unidos y oficial de inteligencia, explicó en NTN 24 los pormenores de una eventual operación para sacar a Maduro del poder en Venezuela. Los supuestos misiles que tiene Venezuela son de corto alcance, de menos de 5.000 metros de altura, dijo Pérez sobre el poder armamentista del régimen. En ese sentido, señaló que el despliegue militar indica que algo va a pasar. Hay razón para decir que este cártel es un objetivo en cualquier lugar, no exclusivamente en territorio venezolano, resaltó. A su vez, aclaró que no es una invasión en contra del pueblo de Venezuela, algo en lo que hay que insistir, porque esa es la falacia que usan como argumento desde el seno de la dictadura para darle esa connotación que no es ni de cerca lo que quieren vender. Venezuela no es ese puñado de malvivientes que decidió atornillarse al poder por las malas, con la complicidad del estercolero de las Fuerzas Armadas. Venezuela es mucho más que eso. Además, sobre el despliegue militar de la Operación Lanza del Sur, el coronel retirado aseguró que en un eventual ataque, los misiles pueden tardar entre 35 y 40 minutos en llegar a un objetivo, aunque aclaró que estos operativos no tienen tiempo ni espacio. Esto puede ser una semana o pueden ser meses, subrayó. Lo que sí señala que es definitivo es que se nombró la operación y ahora es una contingencia que persevera. Al mismo tiempo, insistió en que para el presupuesto del año entrante va a estar ese operativo funcionando. O decides irte por tu cuenta o te vamos a dejar irte o te vamos a enterrar, advirtió el coronel retirado a Nicolás Maduro ante esta operación Lanza del Sur que tiene lugar en el Caribe. Pero mientras la presión contra el régimen de Nicolás Maduro alcanza su punto posiblemente máximo, en términos diplomáticos, quizá militares y también legales, el general Dan Racing Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, llegó el lunes al Caribe para supervisar directamente la Operación Lanza del Sur, que busca, como usted sabe, desmantelar los principales cárteles de la región, incluyendo al cártel de los Soles chavista y obviamente a sus jefes. Kane, conocido por ser el general favorito de Trump, fue el hombre que convenció al presidente republicano de que era posible destruir al ISIS en apenas semanas en 2018. Esto fue durante su primer mandato. Un detallito, ¿no? Durante distintos discursos públicos, Donald Trump describió su primer encuentro con Kane, un reconocido piloto de aviones de combate F-16, como maravilloso, recordando que fue a Irak a llevar un mensaje navideño a las tropas y a escuchar a los hombres que estaban en el terreno. En ese entonces, Trump habló francamente con Kane y con otros militares de alto rango y le pidió su opinión sobre cuánto tiempo podría llevar destruir a ISIS. Kane le dijo que unas semanas serían suficiente e incluso sobraría tiempo. Ese diálogo sucedió apenas días después de que generales estadounidenses dijeran al presidente que una operación de ese tipo podría durar años, porque nunca falta uno de estos, ¿no? Solo los estamos atacando desde una base temporal en Siria, afirmaba Trump citando directamente las palabras de Kane. Pero, si nos diera permiso, podríamos atacarlos por la espalda, por los costados y por todas partes, desde la base incluso donde se encuentra ahora mismo, señor. No sabrán qué demonios les pasó, decía Kane. Desde entonces, Kane se convirtió en un militar excepcional para Donald Trump y desde febrero, tras su nominación a jefe del Estado Mayor Conjunto, en su general de mayor consideración. La trayectoria de Kane es particularmente intachable. Fue uno de los pilotos encargados de proteger Washington durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, ¿lo recuerda? Cuando estos secuestradores de Al-Qaeda, muy amiguitos del régimen de Maduro, estrellaron aviones comerciales contra el Pentágono y el World Trade Center en Nueva York. Bueno, en el peor ataque terrorista de la historia del país, el ahora general Kane estuvo de servicio activo. También tuvo varios cargos en Washington. Fungió como director asociado de asuntos militares para la CIA de 2021 a 2024 y fue miembro de la Casa Blanca en el Departamento de Agricultura. Además, especialista en antiterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Según Associated Press, a pesar de las recurrentes afirmaciones de Trump de que Cain es fanático de él, sus pares militares lo describen como un profesional apolítico. Durante esta segunda administración de Donald Trump, Cain ya fue parte clave en el diseño y en la ejecución de la operación Midnight Hammer, con la que Estados Unidos golpeó de sorpresa a Irán, dejando fuertemente afectadas sus instalaciones nucleares. Y ahora, Cain está supervisando directamente la operación Lanza del Sur. Y este martes 25 de noviembre visitó Trinidad y Tobago, donde se reunirá con la primer ministro Kamla Persad-Bissessar, quien ahora es una especie de enemiga del régimen. Pero también viene de Puerto Rico, una visita que se centró en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales, o sea, el chavismo. Esto dicho por la misma embajada estadounidense en Puerto España. La presencia de Cain en el Caribe, a kilómetros de Venezuela, eleva las expectativas sobre potenciales ataques estadounidenses en territorio venezolano con el fin de golpear la infraestructura del Cártel de los Soles y presionar directamente a Maduro, sobre quien pesa una acusación de narcotráfico en Estados Unidos y esa recompensa que quizás se nos ha olvidado de $50 millones, la más alta de la historia del país. Con Cain a la cabeza de Lanza del Sur, el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde los años 60, la presión contra Maduro está en su punto quizá más alto hasta ahora. Y algunos analistas ya consideran que los ataques en contra del régimen y su infraestructura clave son inminentes. En este contexto, Axios reportó que Trump ya está listo para conversar con Maduro. Sin embargo, según funcionarios de la Casa Blanca, la diferencia es que en esta ocasión Washington no está interesado en darle más tiempo al dictador chavista, que en varias ocasiones, sí, logró sobrevivir a la presión exterior para perpetuarse en el poder con puño de hierro. Como vimos anteriormente, la llamada es para que el tirano escoja su propia aventura. ¿Se va por las buenas o se va por las malas? Pero mientras más avanza la presión militar que ejerce Estados Unidos en el Caribe contra el Cártel de los Soles, el régimen aumenta cada vez más la represión en Venezuela. La preocupación en Venezuela es por la persecución contra los familiares de los presos políticos y venezolanos en el exilio. Quieren, señores, acabar con todos antes de que acaben con ellos. Uno de los casos recientes más abominables, si se puede decir, es el de las hermanas Hernández, ambas menores de edad, con el que Maduro amplió la lista de adolescentes detenidos en el país. Uno de los casos que más evidencia esa barbarie a manos del régimen venezolano es precisamente el del teniente José Ángel Rodríguez, ex prisionero de la dictadura venezolana. El régimen de Maduro tiene detenidos a 9 de los familiares del teniente, y entre ellos a sus padres y 2 hermanos. Pues escucha esto. Bueno, la persecución con mi familia comenzó desde el año 2017 cuando fui aprehendido. Ellos intentaron amedrentar a mi familia, pero al final pues yo logré ser detenido con unos compañeros dentro de lo que se encontraba Ronald Ojeda. Posteriormente nos fugamos y nos fuimos al exilio. Pero este año en particular, a partir de enero, comenzaron una serie de persecuciones en contra de mi familia, llevándose en primera instancia a mi papá y a mi tía. Luego los liberaron y a los 3 días, desde el 24 de enero del 2025 de este año, se llevaron secuestrada a mi hermana, Génesis Rodríguez Araña, a mi primo Gilbert Araña y a mi prima Daniela Araña. Desde entonces se encuentran desaparecidos, ya tienen más de 300 desaparecidos, sin visita, sin una fe de vida, sin acceso a una defensa privada, y ni siquiera se conoce el centro de reclusión de mi primo Gilbert Araña. Hace 2 meses, hace 65 días para ser exacto, se llevaron también a mi primo Carlos Velandria, se lo llevaron junto con un amigo. Él estaba con su hija, una niña menor de 2 años, y su esposa, al enterarse de esta situación, Alejandra Vera, fue a conocer el paradero de ellos y para ver la situación de su niña, pero también la dejaron detenida. Al día siguiente es que llevan a la casa de sus abuelos a la hija de mi primo, pero ese mismo día entran a la casa de mis padres, llevándose a mi papá y a mi hermano de la casa. Adicional a eso, se robaron todo lo que había dentro de la casa: aire acondicionado, televisores, ropa, insumos, alimentos. Solamente dejaron en la casa las camas y algo de ropa. Y mi mamá, con mi tía Aide, mi mamá Neida Araña y mi tía Aide Jerez,
venían del DIGESIN en Caracas de buscar información acerca del paradero de mis familiares detenidos desde enero, y cuando venían en el autobús de una ciudad que se llama Valencia hacia Barinas, que es donde residen, fueron interceptados en una alcabala por el DIGESIN y desde ese momento se encuentran desaparecidos. En total son 9 los familiares que tengo hoy en situación de desaparición forzosa. Rodríguez comentó: no tengo contacto con el resto de mis familiares, ya que ellos están atemorizados. Ellos creen que todos tienen el teléfono intervenido, lo que seguramente es así, y que cualquier mensaje los podría poner en peligro, lo cual es cierto. El teniente también analizó el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, enfatizando que es una muestra de poder que está haciendo Estados Unidos y que no es solo una demostración de fuerza, sino que a su vez están probando los sistemas de reacción y las respuestas de ellos, las cuales hasta ahora han sido nulas. Es una variante del cuento de Juanito y el lobo. Y el lobo, señores, el lobo los va a agarrar, claro que sí. Y otro que apareció fue el guerrillo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien declaró a CNN el martes que su gobierno no posee evidencia que vincule a Nicolás Maduro con el liderazgo del narcotráfico, tal y como lo ha señalado los Estados Unidos. Qué conveniente, ¿verdad? Tampoco se vincularían ellos, obvio. Durante una entrevista exclusiva, el mandatario colombiano fue enfático. El problema de Maduro se llama democracia. Yo lo reconozco así: falta de democracia y diálogo. Ninguna investigación colombiana, que es independiente del presidente y en años que yo no he sido presidente, nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro. Pues a revisar bien, señor Petro. Porque Petro centró el problema de su homólogo, en la esfera política solamente, reiterando que la principal preocupación es la falta de democracia y el diálogo en Venezuela. Vaya. Las declaraciones de Petro llegan un día después de que Estados Unidos designara al Cártel de los Soles, cuya dirección se le atribuye a Maduro, como organización terrorista internacional, acusándola de tráfico de narcóticos y de lavado de dinero. Caracas ha negado categóricamente la existencia de dicho cártel y las acusaciones contra el oficialista, pero no engañan a nadie. Pregúntenle al Pollo Carvajal. El líder colombiano ofreció una perspectiva económica sobre el conflicto binacional. Para él, la raíz de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela es dual: el deseo de Washington por el petróleo, que lo pudiera tener sin necesidad de todo esto, y la negativa de Maduro a impulsar la democracia. Pero es que la palabra democracia no existe, no es compatible, no funciona dentro del seno del PSV de ninguno de estos comunistas Lo que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra en Ucrania, según él: petróleo. Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva de petróleo del mundo hasta ahora, afirmó. Y Petro reveló que le ha instado directamente a Maduro a realizar cambios. La lógica venezolana de Maduro, no de toda la sociedad venezolana, es permanecer en el poder tal cual, con bases ilegítimas, ¿sí? Porque yo le he dicho a Maduro: es hora de recambios y es hora de elecciones libres. Previo, le dije a Maduro, compartir el poder para ganar confianzas entre los dos bandos y tener verdaderas elecciones libres. Petro también abordó las fricciones con los Estados Unidos a raíz de las acusaciones contra 2 altos funcionarios colombianos, el director de inteligencia Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas, por presuntos vínculos con las disidencias de la FARC, un escándalo que está ahí efervescente en Colombia. Petro insistió en que sus colaboradores son inocentes y dijo que la CIA podría estar detrás de los señalamientos, aunque reiteró que la agencia estadounidense podría permanecer en Colombia siempre y cuando no conspire contra la soberanía del país. Si Petro dice que es de una manera, seguramente sea de la otra. Porque también ha dicho que Trump no ha sido capaz de escucharme. Pero finalmente, el mandatario colombiano rechazó las recientes acusaciones de Donald Trump, quien lo tildó del líder del narcotráfico, atribuyendo la postura del presidente de los Estados Unidos a la soberbia y a la creencia de que Petro es un matón subversivo terrorista. Bueno, viene del M-19. Esa fue la carta con la que se presentó y ganó en Colombia. Petro aseguró que, contrario a lo que afirma Trump, su administración combate el narcotráfico con firmeza y ha logrado decomisos históricos de droga desde que asumió el cargo en agosto del 2022 y, por supuesto, los decomisa, los retiene y los redistribuye. Porque así son. Porque para eso quieren la zona bilateral. Porque para eso se alcahuetean entre ellos. Porque si cae uno, lo más seguro es que caiga el otro. Así mismo. Saludos especiales el día de hoy para David Pérez por apuntarse a la membresía de nuestro canal y de igual manera para nuestro panita Dani Faría, que siempre está allí, el Cebax, que también es recurrente, Marcos Medina, Les Ama por el Mundo, otro de esos grandes apoyos de este canal,
Luis Villegas, Nelson Rincón, Morela Rodríguez y Esperanza Halvorsen por sus aportes, chicos, utilizando los Super Thanks. Un compromiso que de verdad nos impulsa a seguir día a día en esta labor de informar, de analizar y de dar la batalla de las ideas. Gracias de corazón y bendiciones para todos ustedes de parte del equipo de este proyecto. Comenta, dale like, comparte el video, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marcan la diferencia, vaya que la marcan. Suscríbete, por cierto, si no lo has hecho, y sigamos peleando juntos, libertad o nada, porque seremos libres.